Así que como nosotros somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Porque aquí vamos a encontrar todas las promesas más importantes de Dios y de Jesucristo para la iglesia, para nosotros. Aquí como que hay un paréntesis, ¿verdad? Ya dejamos la discusión un poco entre judíos y gentiles y se está enfocando más en la iglesia, en nosotros. ¿Qué entendemos por aflicción? Sufrimiento, algo que duele. Enfermedades. Lo que nos agobie puede ser emocionalmente en esa época que los estaban también persiguiendo. O sea, tengo un agobio, tengo una tensión, una persecución. Sí, que, que Pablo ahí pues, está hablando en carne propia, ¿verdad? Que sabemos lo mucho que sufrió él, las muchas aflicciones que tuvo. Pero nosotros como cristianos también tenemos aflicciones en nuestra vida diaria, que pueden ser personales, pueden ser espirituales, pueden ser Puede ser físicas, físicas también. enfermedades, muertes de familiares, ¿verdad? O sea que vivimos en un mundo donde hay mucha aflicción. Vamos a ver lo que es la gloria de Dios, porque hay una relación, ¿por qué aflicción y la gloria de Dios? Cuando hablamos de la gloria de Dios, normalmente estamos hablando de como de unas bendiciones, unos regalos, una experiencia de bienestar, como una recompensa, yo pensaría. Básicamente lo relacionaría con una recompensa, recompensa a la obediencia, haberle obedecido, seguirlo y obedecerlo. Algo que vamos a recibir, porque ¿qué será eso que vamos a recibir que se llama la gloria de Dios? Algo como bien, Pues la gloria de Dios es algo donde el ser humano ya no va a padecer de persecución, o sea, no va a haber la maldad, que siempre estamos, ¿verdad?, tan preocupados por las consecuencias de la maldad o lo que nos rodea o el desconocimiento de las cosas. Yo El para mí, mundo perfecto. sí, la venida, la venida de Jesús, el Esperanza. arrebatamiento, el milenio, todo eso que nos ha prometido que vimos en el Apocalipsis, ¿verdad? Y fíjate que la diferencia es que aunque estemos en aflicción, tenemos una esperanza. Los que no están en Cristo tienen sufrimiento, tienen aflicciones, pero no tienen esperanza. O sea que hay que compadecerse con esas personas que no tienen una esperanza, lo sufren y no tienen nada que esperar luego, sino que es un sufrimiento sin consolación, podríamos decir. Vamos a leer, lo puse en la misma pantalla, lo puse en la versión Reina Valera y en la nueva traducción viviente. ¿Alguien que lea los dos? Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Reina Valera. ¿Y el Sin otro? embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. La nueva versión. Se hace una comparación diciendo que la aflicción, pues realmente no es nada si lo comparamos con lo que vamos a recibir. Lo que vamos a recibir cuando Dios se manifieste y nosotros vayamos a su presencia es tan grande y tan inmenso y tan inmesurable que la aflicción que tengamos en la tierra es algo mínimo realmente. Vamos a ver en Isaías 43:2. cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Hay una promesa de ese cuidado que va a tener Dios con nosotros aún dentro de la aflicción. Nahum 1:7. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. O sea, que en el día de la angustia tenemos el consuelo de nuestro Dios. Fíjate que todo esto sí es cierto para los que creemos, ¿verdad? El que no cree no tiene esa promesa. Por lo tanto, no se va a cumplir en él porque no cree en eso. Y Jeremías 31:13. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré, y los alegraré
en su dolor. Hay un corito que dice, ha cambiado mi lamento en baile. ¿Recuerdan ese corito? Ujú. Sí. O sea, que ese lamento Dios lo transforma en algo bueno. O sea, que a veces nos amargamos y pensamos que de esto no vamos a salir, pero Dios siempre tiene, podemos estar que siempre tiene un propósito para todo. Y Juan 16:33, Benjamín lo tiene. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que es algo seguro de que vamos a tener la aflicción. O sea, Dios no nos promete una vida sin aflicción. La GB nos dice que vamos a tener la aflicción, pero como creyentes, pues tenemos la promesa de que Dios va a estar con nosotros dentro de esa aflicción, ya sea para librarnos o acompañarnos dentro de ese sufrimiento. Y entonces, comparando esto, fíjate, arriba yo puse la aflicción es temporera, mas la gloria de Dios es eterna, ¿verdad? Es una gran diferencia. O sea, el tiempo de nosotros en la tierra es corto comparado con la vida eterna, así que por peor que sea la aflicción, es temporera. Entonces vamos a ver cómo que nos dice en Colosenses 3:4 sobre la gloria de Dios. Yo lo tengo. Léelo. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, se ha revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. O sea, que nosotros, los creyentes, vamos a participar de toda su gloria. Ahí se refiere a lo que es la gloria, ¿verdad? Esa presencia y esa promesa que tenemos que vamos a estar con nuestro Señor Cristo Jesucristo. revelado. En Lucas 21:27, Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. y que esa venida de nuestro Señor Jesucristo a recoger a la iglesia, ¿verdad? Eso es la gloria de Dios. Cuando venga al rap y luego cuando regresemos con Él para el fin de los tiempos, ¿verdad? Y Él establecer su reino, pues todo eso es la gloria de Dios, que va a ser eterna. Mateo 16:27 dice, Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. sí, la venida, segunda venida de Jesucristo, ¿verdad? Y por último, Mateo 24:30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Así que podemos confirmar entonces lo que dice el versículo 18, ¿verdad? Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. O sea que nosotros tenemos esa promesa, ¿verdad? En primer lugar, que vemos que Dios nos va a acompañar dentro de esa aflicción. Número dos, que eso no va a ser eterno la aflicción, lo que va a ser eterno es la vida eterna con Jesucristo en su gloria. Amén. ¿Ok? Así que sería el primer tema que nos presenta el capítulo. Aquí puse aquí al ladito también, al lado izquierdo, que es la gloria de Dios, estar en la presencia de nuestro Dios. Sí, con que se habla de una gloria futura, también nosotros estamos participando de esa gloria. Si tenemos a nuestro Dios en nosotros, ya estamos participando de esa gloria de Dios. Y la gloria de Dios se puede también resumir en que somos redimidos, somos justificados y somos santificados por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. La creación gime, pero tiene esperanza. Vamos a leer el 19, 20 y 21. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que será liberada de la muerte y la decomposición
y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Y fíjate, acá hacen una personificación, ¿verdad?, de la creación. Dice que la creación Gime. gime. ¿Y por qué la creación gime? Nos dice ahí el texto. ¿Por qué la creación está gimiendo? Llorando, ¿verdad? Pues por la muerte, ¿no? Está esperando, se decompone, todo se muere. ¿Qué No, le la pasó? Bueno, la creación fue creada por Dios ¿Por qué gime? y se dañó. O Bueno, sea, el hombre la básicamente dañó. el pecado del hombre al traer la Exacto. muerte, pues trajo también la maldición para la naturaleza. Y es lo que Ujú. estudiábamos en Apocalipsis, cómo Ujú. vamos a tener esa regeneración, o sea, la naturaleza va también a experimentar ese renacer cuando venga entonces la gloria de Dios. Fíjate que en el diccionario dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Quiénes son esos hijos de Dios? Nosotros, ¿no? Todos los que Nosotros. han aceptado a Dios como su Exacto. Salvador. Entonces, búsquense en Génesis 3:17, que ahí nos dice quién fue el culpable. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella y todos los días de tu vida. Bendito la mujer. Por el hombre. Exacto, por el pecado del hombre. El hombre desobedecer a Dios, pues no solamente se dañó el hombre, sino también toda la creación. O sea, Dios maldijo a toda la creación. Y sabemos que cuando vimos el Apocalipsis, vimos que cuando se ha restaurado el reino de Dios en el milenio, Dios restaura esa creación, la va a restaurar y entonces no va a haber todo lo que sucede en nuestro mundo hoy actualmente. Porque todo esto de huracanes, terremotos, eh, los animales comiéndose unos a otros, etcétera, El etcétera, clima, el la clima, El clima temperatura. todo esto es climático. causado por el daño que el mismo hombre hizo al Ujú. desobedecer a Dios. Así que, y la esperanza que tiene la creación, ¿cuál es entonces? Está gimiendo, ¿por qué? Porque espera algo, creo que ella espera. La gloria de Dios. Que Cristo venga y haga una nueva Esa liberación. tierra, una nueva El tierra. 21 nos dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la gloria gloriosa de los hijos de Dios. O sea, que el momento que Jesús venga y restaure a la humanidad, ¿verdad?, y venga y se lleve a la iglesia y regrese luego, cuando Él regrese se va a restaurar todo este mundo nuevamente y entonces Él va a ser liberado, ¿verdad? Esa maldición se acaba en el momento que Jesús regresa con la iglesia y establece su milenio. O sea que vemos cómo el hombre, por su desobediencia, no solamente se dañó a él, sino a toda la creación. O sea, otro tema es ¿cuál es nuestra esperanza? ¿Cuáles son las promesas y cuáles requisitos debemos cumplir para recibirlas? Y eso se contesta en esos versos. Voy a leer los primeros tres y después voy a leer los otros. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. O sea, está haciendo un enlace con lo que había dicho anteriormente. Pero dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. Y los creyentes también gemimos, aunque tenemos al Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Recibimos esa esperanza cuando fuimos salvos.
si uno ya tiene algo, no necesita esperarlo. Pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y confianza. Ok, ¿cuáles son las promesas? Vamos a ver todas las promesas que hay ahí. ¿Cuál es la primera que vemos? Si seguimos el texto, vamos a tratar de seguir el texto. Pues, ¿cuál es el primero que nos presenta? Tenemos las primicias del Espíritu. El Espíritu Santo. Esa es la primera promesa que Dios nos da, el Espíritu Santo. ¿Cuál es la segunda que sigue por ahí? Sí, vamos a seguir el texto, más fácil. Estamos esperando también la adopción. ¿Qué es eso de la adopción? Que nos hace sus hijos. Nos vas a hacer sus hijos, ¿verdad que sí? O sea que vamos a ser, si somos hijos de Dios, ¿qué somos de Jesucristo? Herm- Coherederos, por eso somos. Y si somos coherederos, ¿qué somos de Jesucristo? Hermano, Hermanos, Ujú. ¿cierto? O sea, aunque Dios es nuestro Señor, pero en este pasaje nos presenta que es nuestro hermano al ser nosotros ser adoptados como hijos de Dios. Y esto lo logramos, ¿por qué? Porque tenemos una esperanza de ser salvos. ¿Pero por qué somos salvos? Porque lo aceptamos Porque lo aceptamos, ¿verdad que sí? O sea, que recibimos esa esperanza cuando fuimos salvos. Cuando fuimos salvos es cuando reconocimos a nuestro Jesús como nuestro Cristo Salvador. como nuestro Señor y Salvador. Y dice que esto es algo que esperamos porque es algo que no hemos visto todavía. Por ejemplo, la gloria del Señor, lo que va a pasar en el futuro, todavía lo estamos esperando. ¿Ok? Aunque ya estamos disfrutando de algunas partes de esa gloria de Dios, ¿verdad? Porque tenemos ese Espíritu Santo que ya nos acompaña, tenemos ese consuelo que nos da, ¿verdad? Como que ya vimos anteriormente, tenemos la esperanza de la salvación, etcétera, ¿verdad? Aquí da Jesús, tenemos el Espíritu Santo, recibiremos la herencia como hijos de Dios. Ah, y eso no lo dijimos. Y tenemos un cuerpo glorificado. Eso es otra promesa, Glorificado. que vamos a tener un cuerpo glorificado. Cuando Jesús nos venga a recoger la iglesia, nos vamos a transformar nuestros cuerpos de cuerpos corruptibles a cuerpos glorificados semejantes al cuerpo de Jesucristo cuando vino luego de haber resucitado. Fíjate que lo importante de todo esto es que todo esto que estamos diciendo es para nosotros. Son promesas que Dios nos está dando para fortalecernos, ¿verdad? Y saber en qué hemos creído y qué estamos esperando. Como sabemos que Dios es fiel, sabemos que Dios lo va a cumplir. Amén. yo creo que nosotros estamos viviendo por la misericordia de Dios Ujú, cada día, porque vivimos en un mundo que dice allí que está gimiendo, porque ujú, eso hay que recordar lo que pasó en el Edén, ¿no? Que Adán y Eva pecaron y ujú. todo, no solamente la raza humana, la creación completa se Todo. contaminó porque todo era eterno. Entonces las Ujú, frutas empezaron a podrirse, los árboles a caerse y a pasar esto, que lo otro, las enfermedades en los animales, las enfermedades en la gente, todo, o sea, todo se empezó a ujú. llenar de cosas malas que no existían Exacto. antes y ha sido producto del pecado, que no es una cosa nada más que me ataca a mí en Mm, mi espiritualidad. Es una expresión que llega a lo físico, a lo material, y que podemos ver que, como hemos visto en Apocalipsis, se pondrá peor, pero es porque el pecado mismo se ha encargado de que esa situación llegue. sí, porque el ser humano es parte de la creación de Dios, así que si algo de la creación falla, pues se afecta a todo, incluyendo la tierra completa. Va a otro tema que ya hemos discutido anteriormente, pero aquí lo presenta nuevamente, que es la relación que hay entre el Espíritu Santo y la oración de los santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros, ¿no? Nosotros, ¿verdad? Fíjate, recuerden que esta parte está refiriéndose a la iglesia, a los Ujú. creyentes. Ya no está hablando a los judíos directamente, sino a los creyentes, que de hecho pueden ser judíos también, ¿no? Pero eso era creyente. Entonces dice el Sí, 26 y claro. 27. Ujú, Sí. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Fíjate que aquí habla de varias cosas. En primer lugar, que nos dice que somos débiles, ¿cierto? Nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Qué quiere decir eso, debilidad? ¿Por qué somos débiles? Hablando de la oración, ¿verdad? De cierta manera. Porque no lo conocemos todo. Somos limitados. Estamos limitados, ¿verdad?
Pedimos, pero Ah, no pedimos exactamente lo que necesitamos porque no sabemos exactamente. no sabemos realmente cómo pedir y si lo que estamos pidiendo es lo que nos conviene o no nos Ujú. conviene. Es que también, yo no sé, podría verse como algo injusto, pero es que nuestra limitación, la visión Ujú, nuestra es muy limitada. Nosotros no tenemos un photo finish. Si tuviéramos un photo finish, quizás hasta no necesitáramos de Dios, ¿ves? ujú. Porque sabemos en qué termina la historia. Pero sin embargo, este libro hay que empezar a leerlo párrafo por párrafo para saber cómo termina la historia, porque no Ujú. tenemos ese photo finish. Eh, El que sabe cómo lo que nos conviene es quién. ¿Quién es el que sabe lo que nos conviene? Dios sabe. Pues Dios Dios. es el único que sabe lo que nos Dios, conviene, porque Él sabe todo. Él es el omnipresente y eterno, ¿no? Así que Él sabe lo que nos conviene. Y entonces dice que el Espíritu Santo puede ayudarnos, ¿verdad? Para interceder por nosotros. ¿Por qué el Espíritu Santo puede interceder por nosotros? Porque sabe lo que conoce, ¿no? Sabe nuestra Él puede necesidad. comunicarse directamente, ¿no? El Espíritu Santo a última instancia es Dios, Ujú. Ujú. Y sabe ¿cierto? nuestras necesidades. Aunque son tres personas, pero en cierta manera lo que sabe el Espíritu Santo es porque Dios lo sabe. O sea, es como básicamente hay una relación estrecha entre lo que el Espíritu Santo pueda ejercer o pedir y lo que es la voluntad de Dios, porque el Espíritu Santo sabe cuál es la voluntad de Dios. Dice que intercede con nosotros con gemidos indecibles, ¿sabe? Que no es necesariamente con palabras que nosotros a veces podamos entender, sino que Él está en un nivel espiritual de comunicación con Dios que va más allá de las palabras de nosotros. O sea que hay una comunicación directa de espíritu a espíritu, del espíritu de Dios a Dios mismo, que es espíritu, que Dios es espíritu también. Sí. Entonces dice, más que el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del espíritu. ¿Quién es el que escudriña los corazones? Dios. O sea, Dios sabe la intención del espíritu porque Dios conoce nuestros corazones. Ujú. ¿Sí? Y entonces lo que hace el Espíritu Santo es interceder para que lo que nos pidamos sea dentro de la voluntad de Dios, dentro del propósito de Dios en nuestras vidas. Ujú. Que eso realmente, cuando oramos en el Espíritu, nosotros quedamos que tengamos esa comunión tan cercana a Dios, que sea el Espíritu el que interceda, pues es una forma de asegurarnos de que lo que pidamos esté dentro de la voluntad de Dios. Pero siempre cuando oramos, siempre decimos que se haga tu voluntad, ¿verdad? Al decir solamente, Señor, que se haga tu voluntad, ahí estamos entregando realmente nuestra voluntad a esa voluntad de Dios y el Espíritu Santo, pues, sabe decirle qué exactamente es lo que queremos pedir y que esté de acuerdo a su voluntad. Si leemos la otra versión, quizás nos aclara un poquito más. Ni leer la 26-27. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. Dice que la Biblia misma es bien explicativa, que claramente si leemos con detenimiento no hay mucho que buscar, está claro, realmente. Por lo menos para nosotros que somos cristianos, ¿verdad? Y tenemos un conocimiento de lo que es Dios, de lo que es un Espíritu Santo, ¿verdad? De lo que existe la voluntad de Dios. Vamos a ver estas dos lecturas. Efesios 6-18. Benjamín, me se lo puede buscar. Y Rupi, búscate Judas 1:20. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orar en el Espíritu. O sea, eso es cediendo nuestra voluntad a la voluntad del Espíritu Santo, que es la voluntad de Dios. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Así que orar en el Espíritu Santo es no otra cosa que ceder nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Yo creo que también es importante aclarar que el Señor siempre quiere para nosotros lo mejor. Él quiere que nos vaya bien. Eso es, yo creo que es importante porque de alguna u otra forma se forja el carácter de la persona
con las decisiones que Dios no toma por nosotros. O sea, es decir, yo tengo ciertas necesidades, yo quiero ciertas cosas, pero Él sabe lo que yo necesito y no me va a dar lo que yo quiero, sino lo que yo necesito. Entonces, Ujú, cuando yo estoy diciendo, es que es muy comprometedor el simple, no decirlo simplemente porque suena bonito. Eso de que se haga tu voluntad es una cosa que requiere de parte mía una aceptación total, total, ujú, total de la respuesta que venga. Porque puede ser que yo tengo a mi mamá muy enferma y yo no quiero que se muera, pero no se la quiere llevar. ujú, Los deseos de mi corazón es que se quede aquí, pero yo no le puedo garantizar la real vida, una calidad de vida. Y es muy probablemente que en la presencia del Señor, obviamente va a estar mucho mejor, eso me va a doler, es una situación que yo tengo quizás le tenga miedo tener que enfrentar eso, pero también el Señor sabe que me va a dar la fortaleza, no te preocupes, me llama Eva, pero yo voy a estar ahí, te voy a consolar, te voy a dar la fortaleza para que tú puedas ver eso, pero eso yo no lo sé, quizás porque en el momento el dolor me lleva a tomar esa decisión impulsiva de pedir, ¿no? Una cosa que realmente va más allá de lo que es real, ¿no? Y eso nada más por pensar en un familiar enfermo, pero también en decisiones de trabajo, ujú. en decisiones que tienen que ver con relaciones interpersonales. Que si vas a seguir con esta chica o con este chico o vas a romper o sabes que mejor me divorcio o ese tipo de decisiones que son tan importantes en la vida de una persona pues cuando uno le somete eso al Señor, tú tienes que tener riñones y tú tienes que decir para aguantar que el Señor te diga que no o espera o más tarde. Creo que es un proceso en el cual se forja el carácter del cristiano, ¿no? Por Yo, ejemplo, una persona puede ser que pierda su trabajo, que era bien remunerado, y el trabajo que consiga gane mucho menos, pero quizá es para que aprenda a no darle tanta importancia a lo material y acercarse más a lo espiritual. Para concluir esta parte por el día de hoy, vamos a leer las funciones del Espíritu Santo. O sea, un resumen. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. No tenemos todo el conocimiento. Intercede por nosotros. Ese Espíritu como nuestro Padre Celestial. Ilumina nuestra mente. Y conforme a la voluntad de Dios, intercede por nosotros. O sea, eso sería descansar en el Espíritu Santo en el concepto de la oración hacia Dios. Sí, porque si oramos por nuestra cuenta, por nuestro limitado conocimiento, podemos pedir lo que no deberíamos pedir. pero yo no sé si Y yo peco, pero yo siempre le digo al Señor lo que yo quiero, por si acaso, ¿no? bueno, Mira, tú, tú sabes que lo que yo quiero es esto. Mira, así, sí, por esto, por esto, por esto. Ahora, haz tu voluntad, pero ya tú sabes que yo quiero esto por acá. Pero también tienes que decirle, ayúdame a aceptar tu voluntad Ah, no, también, claro, claro, que si no claro. es la que yo quiero. sí, pero lo Sí, sí, importante es sí, entender que tiene que ser todo de acuerdo a la voluntad de Dios. Sí. Una persona quiere, yo quiero tener un carro nuevo. Y a lo mejor ese carro él va a ser el que le cause la Piedra muerte de o un tropiezo accidente también. claro, o atropella a una persona. ¿Qué sé qué puede pasar con ese carro? claro. Y a lo mejor Dios pues dice que no, por ahora no. Iba a comentar que la persona que me hace el jardín estaba los otros días haciendo el jardín y yo lo oía cantando y alabando, pero no le podía entender lo que decía. Y entonces cuando se iba, le digo, te oí alabando. Y me dice, sí, estaba hablando en lenguas. Y me dice, pero no sé qué era lo que cantaba. Y me llamó tanto la atención cuando me dijo así. Yo dije, ay Dios mío. Y entonces le digo yo, ¿sabes qué? Estabas hablando y diciendo en el mismo lugar donde el jardinero de hace mucho tiempo estaba haciendo lo mismo. O sea, estuvo hablando lenguas y cantando ahí. Y yo decía, en el mismo lugar que están ambos cantando y leyendo. Entonces, digo yo, es tan maravilloso que estás hablando del Espíritu Santo y es que hay cosas que todavía no podemos entender. Moisés hablaba directamente con Dios, es que es hermoso, tú sabes, y estaba en el tabernáculo y hablaban los dos.
Tú sabes qué bello, o sea, es que ese nivel de comunicación la podemos lograr nosotros si tenemos esa comunión que Benjamín tú ahorita estabas mencionando, que lo voy cultivando, que voy haciendo esta relación tan directa con Dios, que Dios agrada, y entonces es como que se alinean el corazón de una cosa con la otra, entonces nos comunicamos directamente, y yo creo que ese Espíritu Santo que está dentro de nosotros hace esa comunicación, y ahí es donde vienen todas las lenguas. Tema, ¿somos predestinados? Ese es el tema. Interesante. De que piensen durante esta semana si somos predestinados, como dice ahí. Ese es el próximo tema. Muy bueno. Bueno, pues vamos a despedirnos. Antes vamos a Órale. tomar la foto.